Aclaración. A pesar de que este video quizás esté centrado en una propuesta televisiva como series, caricaturas o películas, el contenido del mismo se basa en un análisis crítico y pseudoacadémico, cuyo lenguaje, explicación y profundidad no está enfocado hacia un público infantil, por lo que se recomienda discreción. Desde 1948, Toei Animation ha brindado un sinfín de propuestas en cuanto a animación se refiere. Este estudio de anime del gatito, hoy en día, con sus altas y sus bajas, sigue siendo uno de los estudios más importantes del anime en Japón, teniendo actualmente a One Piece como buque insignia. Pero antes que Luffy aparezca en el radar de toda la comunidad, Toei Animation se convirtió en uno de los estudios más importantes de animación japonesa en el mundo entero, teniendo en su mano una gran cantidad de títulos de anime, y entre los cuales, sin duda alguna, son 3 los que le dieron ese estatus. Títulos que no solo tuvieron un éxito en su formato original, o sea el manga en su país de origen, sino también trasladaron ese mismo éxito a la pantalla chica. Y de ahí en más rompieron todo tipo de precedentes una vez que fueron distribuidas fuera del Japón. En esta ocasión les invito a hacer algo de historia. Retrocedamos más de 30 años atrás para introducirnos en el valor histórico de estos 3 títulos pertenecientes al estudio del gatito. Me llamo Raven y en el video de hoy hablaremos de la trinidad exitosa de Toei Animation. Y sí, Trinidad lo saqué de la era más dorada de DC, pero es lo que más se asemeja a esto, ¿ok? Si bien desde 1948 Toei Animation realizó propuestas de animación, fue a partir de 1975 donde comenzó a exportar esas propuestas al exterior, siendo ya en aquel entonces el estudio de animación en Japón que más series animadas de corta duración brindaba a las televisoras japonesas, aquel que quizás fue el primer producto más importante a nivel mundial fue Mazinger Z, que originalmente se emitió en el Japón en el año 1972, pero que recién en 1976 pisaría otros países y se ganaría la fama que tiene actualmente. Al ser este un éxito en la mayoría de países donde llegó, ayudó a Toei a promover la distribución de otras 2 series mucho más recientes, Candy Candy y UFO Robot Green Dazer, o también conocido como Goldor, que sí, fueron populares relativamente por sobre todo Candy Candy. No obstante, no llegó al nivel global que obtuvo anteriormente Mazinger Z, ya que la obra de Go Nagai no solamente ganaría aceptación a través de la televisión, sino que con eso abrió las puertas para el mercado comercial, fortaleciendo la producción de mercancías que se expandían al mundo entero. Por lo que podríamos decir que Mazinger Z fue el primer gran éxito de Toei Animation y quizás el primer anime exitoso de forma popular en el mundo entero. Los años 80 llegaban. Esta década sería la era dorada del anime en Japón, donde Toei Animation adoptaría una política estructural, tomar los títulos de manga más exitosos y crear adaptaciones animadas de estas para la televisión. Era así de esta manera que le tocaba el turno a Akira Toriyama, quien vio adaptado al anime a su obra más exitosa en aquellos años, Dr. Slump, en 1981. Lastimosamente, esta serie no reflejaría en lo absoluto en el extranjero su éxito dentro de Japón. Es así que tras 5 años de emisión, Arale y sus amigos serían reemplazados curiosamente por otro título de Toriyama, y el cual oficialmente es el primer integrante de su trinidad más exitosa. Dragon Ball debutaba en Fuji TV ese mismo año, y ya precedido de la popularidad en su formato impreso, no tuvo problemas en su recepción a través de la pantalla chica. Y como seguramente lo recordarán, los primeros episodios de Dragon Ball no fueron en lo absoluto lo que hoy en día significa la franquicia, o sea, era más que nada una aventura cómica con un sentido de humor algo subidito de tono. Ese estilo no se asemejaba ni por poquitito a lo que lo catapultó a ser la potencia en la que se iba a convertir. Pero el camino para eso se abriría meses después, en ese mismo año de 1986.
Octubre de 1986. Uno de los mangas más populares en el público juvenil sería el escogido por Toei Animation para ser adaptado al anime. Saint Seiya, o Los Caballeros del Zodiaco de Masami Kurumada, se convertiría en el segundo integrante de forma oficial de la trinidad exitosa de Toei, pero fue el primero en lograr superar aquel éxito que obtuvo Mazinger Z a nivel mundial. En una época donde las caricaturas americanas eran el pan de cada día prácticamente en la mayoría de los países, Saint Seiya comenzó a romper estereotipos fuera de su país, creando algo de controversia por su contenido violento, pero eso sí, usándolo para llamar la atención no solo de niños por ser una animación, sino también de un público más maduro. Siendo así, curiosamente, el primer país donde fue emitido este anime fuera del Japón, los Estados Unidos en 1987. En Europa, Francia sería la primera en emitir en ese continente a Los Caballeros del Zodiaco en 1989. Al año siguiente llegaría a Italia y luego a España, y donde a raíz de la cultura muy similar y por sobre todo el idioma español, abriría el camino para que este título llegara primeramente a México y luego a toda Latinoamérica. Y sí, fue por eso que el primer opening que tuvimos en los años 90 era aquel hecho en España. Creo yo que hoy en día todos sabemos lo importante que fue Saint Seiya, todos los logros que tuvo a partir de ahí en los años 90. El inicio de aquella década le perteneció netamente a los Caballeros del Zodiaco. Las mercancías con su marca se dispararon prácticamente a nivel mundial. Y la serie de anime estaba ubicado en un horario estelar de público juvenil, entre las 4 y las 5 de la tarde en aquel entonces. Los canales que lo transmitían tenían alta sintonía en su horario. Y obviamente la polémica no estaba exento de ella. Aunque originalmente fueron emitidos desde el año 1993 a 1996 en México, su expansión en Latinoamérica se hizo gracias a Magic Kids a partir del año 1995. Y en una época donde el internet no existía y la televisión por cable era prácticamente todo un lujo, a lo largo de los años 90, televisoras de distintos países seguían emitiendo este anime. Toei Animation lograba todo con Saint Seiya, lo colocó prácticamente en todos los países y en donde la serie se convirtió en un éxito sin precedentes. Mercancía de todo tipo con el rostro de los Caballeros de Atena inundaban cada país. Y por efecto dominó, hacía que la empresa del gatito ganara no solamente efectivo, sino también un renombre dentro de la industria de la animación. Pero a pesar de que el público de Seiya era muy amplio, objetivamente en su mayoría eran hombres, niños y adultos de distintas edades. Por lo que pensando en eso mismo, Toei Animation decidió intentar atraer al resto de la población femenina con un concepto similar al de los Caballeros del Zodiaco. O sea, 5 jóvenes con poderes fantásticos que enfrentaban al mal, pero que en esta ocasión sería un equipo femenino. Es así que en el año 1992, el siguiente título elegido para pasar a su formato de anime fue uno que solamente llevaba 3 meses de publicación en su formato de manga, por lo que prácticamente de forma casi simultánea, Sailor Moon pasaba al anime en ese mismo año. Con una planificación de solo 6 meses de duración, Sailor Moon explotó en el mercado japonés, haciendo así que esos 6 meses se extendieran a 5 años de emisión, finalizando en 1997. En pleno apogeo de los Caballeros del Zodiaco fuera de su país, este concepto se asemejaba notoriamente a aquel, pero con un enfoque femenino, lo que produjo que las Sailor Scouts siguieran a la obra de Kurumada en cuanto a su éxito internacional. La serie creada por Naoko Takeuchi históricamente se convirtió en el anime con mayor número de doblajes en todo el mundo, con un total de 42 idiomas, comenzando su camino a la fama mundial en España y Francia, donde llegaría en 1993. A partir de ahí, en 1994, llegaría a Australia, Corea del Sur, Italia, Filipinas, país donde se convirtió en el tercer programa más exitoso de ese año, y en 1995, gracias a los Estados Unidos, que fue el primero que trajo este anime al continente americano, se expandió al norte y al sur respectivamente. A mediados de los años 90, Toei Animation dominaba el mundo en cuanto a animación se refiere.
Pero mirando la historia ya en retrospectiva, podríamos decir que en aquellos tiempos existían otras alternativas en la televisión. Sí, lo sabía. Pero quizás lo que muchos de ustedes no vivieron, o si lo hicieron no lo recuerden, es que en la mitad de los años 90 todo era Caballeros del Zodiaco y Sailor Moon. Los canales que contaban con estas series alcanzaban enormes picos de audiencia. Las mercancías originales y piratas tenían completamente los rostros de los Caballeros de Atena y de las Sailor Scouts. Sí, los nenes tenían a sus favoritos y las nenas también tenían a sus preferidas, y ambas opciones pertenecían a Toei. Así también, aquellos canales que tuvieran la suerte de contar con ambos animes en aquellos años tocaron el cielo con las manos. Nomás pregúntenle a Televisión Azteca y a Magic Kids. Y de igual manera, ambos títulos no solo ganaban la aceptación del público infanto-adolescente, sino también adeptos adultos, lo que tarde o temprano llamaría la atención de grupos conservadores. La típica polémica noventera se hizo presente. Un grupo de personas criticaban a ambos títulos, a Saint Seiya por su contenido violento y a Sailor Moon por algunas insinuaciones homosexuales, pero ni aún así con esto detuvieron su éxito. Ambas series tenían audiencia, producían muchas mercancías, lo que directamente quiere decir que generaba mucho dinero. Nadie iba a permitir que se sacaran del mercado, haciendo así que Toei Animation no solamente tuviera publicidad positiva, sino también negativa con ambas series. O sea, Sailor Moon y los Caballeros del Zodiaco estaban en boca de todo el mundo, para bien o para mal. Pero mientras prácticamente el mundo entero estaba al pendiente de los episodios de los Caballeros del Zodiaco y de Sailor Moon, en Japón, como siempre, iban varios pasos adelantados. Y como dice una frase muy popular, los primeros serán los últimos y los últimos serán los primeros. El que realmente fue el primer integrante de esta trinidad. En la década de los años 90, curiosamente, con la adaptación animada del manga de Toriyama, que en ese punto era el manga más popular de todo Japón, cambiando su enfoque de aventura y comedia subidito de tono para hacer un shounen tradicional de peleas con todas las letras, Dragon Ball Z ya rompía todos los estándares en su país de origen. Tanto el manga como el anime conocieron el éxito absoluto con un Goku ya crecido, la revelación de su pasado y cada uno de los nuevos enemigos que aparecía con el correr de los episodios. Entre los años 90 y 96, donde se emitió el anime originalmente, pueden ver todo lo que cosechó en ese lapso. Pues a la par de que el mundo fuera de Japón admiraba a Seiya y Serena, pues Toei decidió que ya era hora que también conocieran a Goku. Técnicamente Dragon Ball salió al extranjero en el mismo año que lo hizo Sailor Moon, o sea en 1993, llegando a Alemania, Francia, Italia y España. En ese mismo año también llegaba a Estados Unidos, Canadá y México, para comenzar su respectivo proceso de doblaje. Y en el caso de México, para ser distribuida a toda Latinoamérica. Desde el primer momento, Dragon Ball llegaba a las televisoras de todos los países como el anime del momento en el Japón. No obstante, como sabemos en la actualidad, lo mejor de la franquicia llegaría casi 200 capítulos adelante. Pero hay que tener en cuenta que esos tiempos eran diferentes. No había internet ni esas cosas, por lo que aquellas empresas que traían series de televisión a los canales de distintos países no es que se interiorizaban mucho al respecto del tema, solamente se fijaban en los números de sintonía y los antecedentes. Y Dragon Ball Z en ese momento era lo más popular en Japón. Los números no mentían y estaban ahí, por lo que otros países le daban horarios estelares a la serie de Dragon Ball. Y fue a causa de eso que el mundo conoció mayoritariamente a Goku, aquel niño con cola y sus aventuras, su imposición en horario estelar, como la fe de las empresas de televisión y por sobre todo, mucha paciencia con la serie, por sobre todo en Latinoamérica, donde primeramente llegó con un doblaje chafa con el título de Zero y el Dragón Mágico, como lo recordarán, que pasó sin pena ni gloria, pero que después le dieron ya un trato digno, permitió que más de 150 episodios después, y en algunos casos un par de años por cuestiones protocolares, aquel mismo éxito que tuvo en el Japón a principios de los 90 se reflejara prácticamente en el mundo entero. Seamos honestos, sin duda alguna, desde su inicio, el pequeño Goku se ganó el cariño del público.
No obstante, con el torneo del Tenkaichi Budokai y la saga de Piccolo posteriormente, la serie dio un giro en su propuesta, siendo así la antesala de aquel que quizás sea el anime más exitoso de todos los tiempos, Dragon Ball Z. Entre 1996 y 1997, la segunda serie animada, continuación de la primera basada en la obra original de Akira Toriyama, cambió la televisión para siempre, ya que también coincidentemente en aquellos años los episodios de Los Caballeros del Zodiaco y de Sailor Moon en muchos países ya habían concluido. Y aunque en la actualidad Dragon Ball Z es considerada como un producto básico en su historia y ejecución, en aquel momento marcó a más de una generación, ganándose la aceptación de no solamente niños, sino también jóvenes y adultos, que seguían cada una de las aventuras de los Guerreros Z. El éxito de este anime fue tan grande que en varios países la serie, a pesar de ser una propuesta animada y que ya estaba en horario central para un público infanto-adolescente, pasó a ocupar un horario estelar de televisión en general. Por ejemplo, en México se emitía a las 8 de la noche, mientras que aquí en mi país, Paraguay, se emitía nada más y nada menos que antes del noticiero central de Telefuturo. Así también como sus anteriores hermanos, por decirlo así, las mercancías de Dragon Ball explotaron a fines de los años 90 y principios de los 2000. Mochilas, cuadernos, juguetes, ropas, afiches, en fin, productos oficiales y no oficiales. Dragon Ball Z no solo era sintonía garantizada en televisión, sino también movimiento de dinero asegurado, y del cual, sin duda alguna, gran parte de este terminaba en manos del aquel entonces cuasi omnipotente Toei Animation, que en solo una década se convirtió en una de las productoras más importantes de la animación a nivel mundial y en el número 1 de todo Japón. No cabe duda, los años 90 fueron monopolio de Toei Animation alrededor del mundo entero. Si bien Mazinger Z fue realmente el primer éxito de este estudio, Saint Seiya o Los Caballeros del Zodiaco lo posicionaron dentro del mapa de la industria, brindando una propuesta totalmente diferente a lo acostumbrado con su contenido violento. Y que quizás, junto con los Simpsons, fueron los primeros que le dieron los más importantes y notorios indicios de romper aquel estigma de los años 80 y 90, que la animación no solo era para niños. Sailor Moon llamó la atención de aquel público femenino restante que no estaban tan apegados con los Caballeros de Atena, siendo en los años 90 prácticamente una contraparte de la obra de Kurumada, y también lograr la gran virtud de que, a pesar de ser en teoría una serie para niñas, el público masculino estaba al tanto de sus capítulos. Y por último, aquella serie que emitió sus inicios prácticamente a nivel mundial, casi de forma paralela con los anteriores, alcanzó su clímax coincidentemente cuando las dos anteriores series iban finalizando. Dragon Ball Z no solo reemplazó a Saint Seiya o Los Caballeros del Zodiaco y a Sailor Moon, sino que lo superó enormemente. Tres series que alcanzaron un éxito rotundo en el Japón. Tres series que consolidaron al anime japonés. Tres series que eran sinónimos de éxito asegurado, tanto en los ratings, aceptación en el ámbito comercial y económico. Tres series que causaban controversia, por ser consideradas por parte del público como inapropiado o inclusive satánico. Tres títulos que estaban en boca de todo el mundo literalmente, pero que por sobre todo eran tres series de anime que venían de un solo estudio, Toei Animation. Si bien es cierto que casi una década atrás las series de anime ya estaban de manera oficial en el extranjero, estos no eran consideradas como tal, eran otras caricaturas del montón. Fueron con estas tres que el término anime se comenzó a conocer. Así también somos conscientes que al momento que se emitieron estas series ya en los años 90, también llegaban otros animes con mucha más riqueza en lo artístico y en lo argumental. E inclusive me animo a decir infinitamente superiores en ese aspecto. Pero que a pesar de eso, ninguna obtuvo un éxito global durante los años 90.
y que sí, a principios de los 2000 fueron lentamente desplazados por entregas como Pokémon y Digimon, otro título consentido de Toei Animation, pero que ya dejaron una huella exitosa, que ya se convirtieron en leyendas y en los pilares más importantes para que animación proveniente del Japón lleguen en masa a diferentes continentes y para ir formando las bases de lo que hoy en día es la comunidad del anime. Es por eso que de forma muy personal discrepo cuando algunas personas dentro de la comunidad del anime o usuarios que se creen únicos y diferentes, como por ejemplo Doom, quienes con críticas que no realmente son negativas sino totalmente inclinadas a ser destructivas, le faltan al respeto a estos títulos y a sus fans, tratándolos como malas series, malos fans, productos mediocres, e inclusive utilizando términos ofensivos, solo por el hecho de que fueron y siguen siendo populares en la actualidad. Y sí, quizás muy seguramente tengan mucha razón en los fundamentos que brindan, pero no obstante olvidan todo el impacto que tuvieron estos tres títulos en la industria del anime a nivel mundial, como también en otros ámbitos globales, en tiempos donde no era posible tener al alcance de nuestras manos más de 50 series de anime como ahora. Tiempos donde el anime no solo era para los, entre comillas, autodenominados otakus, sino para un público en general. Y que también dentro de su mismo país de origen marcó diferentes rumbos y tendencias para aquellos siguientes títulos exitosos que llegaron tiempo después. A eso, mis queridos amigos, se lo conoce como un valor histórico. Un valor histórico que indudablemente presenta estos tres títulos. Los Caballeros del Zodiaco, Sailor Moon y Dragon Ball Z hicieron algo que sinceramente a nivel global no se volverá a repetir. Catapultaron a Toei Animation prácticamente a nivel mundial en cuanto a la industria de la animación. Le dieron una jerarquía. Y aunque sí, tiempo después, otros títulos lo destronaron en cuanto a popularidad debido a que la comunidad del anime tuvo mucho más acceso a las distintas propuestas y más criterio analítico al momento de seleccionar los mismos, no cabe duda que eso fue posible a través del éxito de estos tres títulos, que se volvieron de culto. Y aunque en la actualidad One Piece es el producto más remunerable e importante de Toei Animation, su trinidad, triunvirato, triángulo o como quieran llamarlo, sigue en pleno apogeo. No es por nada que a pesar de que pasen los años, estos tres títulos, Dragon Ball, Sailor Moon y Saint Seiya, sigan siendo retransmitidos, redistribuidos por Toei y le sigan creando nuevas versiones o continuaciones, que si bien podríamos poner en duda su calidad comparándolo con lo que anteriormente ofreció, el cariño, el respeto y su fanbase ganada de forma muy justificada en la década de los 90 y con sus retransmisiones tiempo después, nos llevan a la conclusión de que el mejor momento de Toei Animation, la etapa donde mayores ingresos generó, aquella época donde se convirtió en el número 1 de Japón y adquirió un renombre internacional, la era dorada de este estudio, pues sin duda alguna, fruto directo de su trinidad más exitosa de toda su historia. Y de esta manera vamos cerrando el video del día de hoy. Muchas gracias a todos por verlo y si ya llegaron hasta este punto, por favor no se olviden de darle pulgar arriba y compartirlo para que más gente lo vea. Ya sabes que si quieres más videos así y también apoyar a este humilde canal, lo único que tienes que hacer es suscribirte y si ya estás suscrito, activa la campanilla de notificaciones para que YouTube te avise cuando haya nuevo video. Así también te invito cordialmente a seguirnos en nuestras redes sociales, Instagram y Facebook, donde podemos estar en contacto y a la vez podrás ver contenido exclusivo para esas plataformas. Los enlaces directos a estos lo encontrarás en la descripción. Y como siempre me despido invitándote a darle un vistazo a videos anteriores que quizás sean de tu agrado. Me llamo Raven y nos vemos en la próxima.